Mi esposa comenzó a ganar más que yo y desde entonces se ha vuelto insoportable. Conocí a Brenda hace 8 años, en el cumpleaños de un amigo en común. Era de esas reuniones donde uno no espera mucho, pero termina llevando consigo algo que cambiará su vida para siempre. Desde el primer momento que la vi, supe que había algo especial en ella. Era divertida, inteligente y tenía una forma de hacerte sentir cómodo, como si la conocieras de toda la vida. En ese entonces, yo trabajaba como jefe de mantenimiento en un hospital. No era un trabajo glamuroso, pero me gustaba. Tenía un buen sueldo, estabilidad y la sensación de que mi trabajo importaba. Brenda, por su parte, era secretaria en una pequeña empresa. Ganaba menos que yo, pero eso nunca fue un problema para ninguno de los dos. Nos apoyábamos mutuamente, compartíamos los gastos y siempre nos asegurábamos de que cada uno tuviera lo que necesitaba. Nuestro matrimonio comenzó con una base sólida. Compartíamos sueños y ambiciones, aunque no siempre fueran los mismos. Yo quería seguir creciendo en mi trabajo, tal vez estudiar algo relacionado con gestión para tener más oportunidades. Brenda siempre hablaba de querer algo más, de aspirar a un trabajo mejor. Decía que soñaba con un puesto donde pudiera demostrar todo su potencial, pero nunca lo hacía con un aire de insatisfacción, sino con una esperanza contagiosa. Cuando vivíamos nuestros primeros años como casados, la vida era sencilla, pero feliz. Solíamos salir a caminar los domingos, agarrados de la mano, como si el mundo no existiera. Nos reíamos de cosas simples, cocinábamos juntos y hablábamos de todo, desde planes futuros hasta cosas sin sentido que nos hacían reír hasta las lágrimas. Brenda siempre fue mi cómplice en todo, y yo era suyo. Era el tipo de relación que muchos envidiarían, equilibrada, cómoda y llena de amor. Recuerdo que, cuando las cosas se ponían difíciles en mi trabajo, Brenda siempre estaba ahí para escucharme. Me decía que no importaba cuán complicada fuera la situación, siempre encontraríamos la manera de salir adelante juntos. Y yo hacía lo mismo por ella. Cuando su jefe era demasiado exigente o tenía que quedarse horas extra, yo intentaba hacerle la vida más fácil, preparaba la cena, le ponía su serie favorita y me aseguraba de que tuviera un rato para relajarse. En esos años, no me sentía menos ni más que Brenda. Éramos un equipo. Claro, yo ganaba un poco más, pero nunca lo usé como un argumento o algo que nos diferenciara. Si algo nos faltaba, lo discutíamos y buscábamos la mejor manera de solucionarlo. Ambos sabíamos que lo material era secundario, lo que realmente importaba era que teníamos al otro. Todo comenzó a cambiar cuando Brenda decidió que quería estudiar una carrera en administración de empresas. La apoyé sin dudarlo. Sabía que era algo que había querido hacer desde hace tiempo, pero las circunstancias no le habían permitido intentarlo antes. No fue fácil para ella trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero, como siempre, enfrentamos el reto juntos. Yo tomé más responsabilidades en casa para que ella pudiera concentrarse en sus estudios. Hacía todo lo posible por motivarla, por recordarle lo capaz que era y lo orgulloso que me sentía de ella. Cuando terminó su carrera, encontró un nuevo trabajo en una empresa más grande, con un sueldo significativamente mejor. Al principio, todo era emocionante. Brenda estaba radiante de felicidad, y yo no podía estar más orgulloso. La veía realizarse, alcanzar metas que había soñado durante años, y eso me llenaba de alegría. Me gustaba escucharla hablar sobre sus nuevos proyectos, sobre las reuniones importantes y las decisiones que ahora tenía que tomar. Sin embargo, poco a poco empecé a notar cambios en nuestra dinámica. No sabía si era mi imaginación o si realmente algo estaba pasando, pero Brenda empezó a comportarse de manera diferente. Ya no parecía interesarse tanto en nuestras conversaciones, o al menos no como antes. Cuando intentaba hablarle sobre mi día en el trabajo, sus respuestas eran cortas, casi automáticas. Me daba la impresión de que estaba en otro lugar, pensando en algo más importante. También noté que había un cambio en su forma de tratarme. Antes solía preguntarme si necesitaba algo, si había comido bien o si quería que me ayudara con algo. Ahora, esas pequeñas atenciones habían desaparecido. No es que esperara que me tratara como un rey, pero era extraño sentir que ya no había esa preocupación mutua que solíamos tener.
A medida que su carrera avanzaba, también lo hacía su actitud. A veces hacía comentarios que me dejaban un mal sabor de boca, como si estuviera menospreciando mi trabajo. Ay, Rodrigo, no entiendo cómo puedes seguir en ese puesto. Deberías buscar algo mejor, algo que te desafíe de verdad, me dijo una vez. Lo peor era que no lo decía de forma agresiva, sino casi como un consejo bien intencionado. Pero esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Llegó un punto en el que empecé a sentir que ya no éramos un equipo. Brenda parecía estar construyendo su propia vida, una que no incluía tanto espacio para mí. Yo intentaba apoyarla, como siempre lo había hecho, pero ahora sentía que mis esfuerzos no eran valorados. Tal vez era mi inseguridad hablando, pero no podía evitar pensar que, en su mente, ya no éramos iguales. A pesar de todo, intenté mantenerme optimista. Quise creer que estos cambios eran temporales, que solo necesitábamos tiempo para adaptarnos a esta nueva etapa en nuestras vidas. Pero, en el fondo, algo me decía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Al principio, no me pareció nada del otro mundo cuando Brenda empezó a bromear sobre el hecho de que ganaba más que yo. Era algo nuevo para ambos, y en cierto modo, me alegraba que ella estuviera prosperando en su carrera. Recuerdo que una noche, mientras cenábamos, me dijo entre risas, «Cuidado, Rodrigo, que ya no necesitas cargar con todo el peso de la casa. Ahora la jefa soy yo». Me reí con ella, pensé que era solo un comentario ligero, una manera de celebrar su éxito. Pero luego esos comentarios empezaron a repetirse. Una tarde, mientras recogía los platos de la mesa, Brenda me miró y dijo, «Cariño, no sé cómo no te aburres haciendo siempre lo mismo, ¿no te has planteado buscar algo mejor?». Su tono no era de burla, pero tampoco sonaba a preocupación genuina. Era como si estuviera sugiriendo que mi trabajo ya no era suficiente, que no cumplía con las expectativas. «Bueno, Brenda», le respondí, tratando de no sonar a la defensiva, «me gusta mi trabajo. No es solo el dinero, también me hace sentir útil. Siento que estoy ayudando a que el hospital funcione bien y eso me satisface». Ella asintió, pero no me miró a los ojos. «Claro, entiendo eso. Pero quizá deberías empezar a pensar en algo más grande. Ahora mismo estamos bien, pero ¿y en el futuro? No querrás quedarte estancado, ese quedarte estancado, ¿verdad?». Esa noche, mientras intentaba dormir, esas palabras no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Estancado. Nunca me había sentido así. Mi trabajo como jefe de mantenimiento era demandante y me había ganado mi puesto tras años de esfuerzo. Pero ahora Brenda había plantado esa semilla de duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si me estaba conformando con algo que no era suficiente? Decidí que tenía que hacer algo. Empecé a quedarme más horas en el hospital, ofreciendo mi ayuda en proyectos adicionales y buscando maneras de destacar más. También me inscribí en un curso online sobre gestión de recursos humanos, algo que podría servirme para aspirar a un puesto más alto. Estaba convencido de que, si me esforzaba lo suficiente, podría demostrarle a Brenda que también podía crecer. Sin embargo, las cosas en casa empezaron a cambiar. Brenda comenzó a reclamar más cosas que antes no parecían importarle. «Rodrigo, no entiendo por qué sigues con ese coche viejo. Podríamos cambiarlo por algo mejor», me decía. «¿No te molesta que yo sea la que siempre paga las cosas grandes? Como las vacaciones o los muebles nuevos». Cada comentario me golpeaba como una pequeña daga. Nunca había pensado que nuestra relación se tratara de que aporta uno y que aporta el otro. Siempre había sido un equipo. Empecé a sentir que todo lo que hacía no era suficiente. Incluso cuando llegaba a casa agotado después de un largo día, con horas extras incluidas, notaba que Brenda no parecía impresionada. Una noche, mientras cenábamos, mencioné que estaba considerando postularme para un puesto más alto en el hospital. Pensé que eso la alegraría. «Eso está bien», dijo, pero su tono no era de entusiasmo. «Aunque creo que podrías apuntar más alto. Ese puesto no te va a cambiar la vida, ¿no?». «Es un avance», le respondí, tratando de no mostrar mi frustración. «Es algo que me hace sentir que estoy progresando».
Ella simplemente encogió los hombros y cambió de tema. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todos mis esfuerzos, parecía que nada era suficiente para ella. Y lo peor es que empezaba a cuestionarme si yo mismo estaba fallando. A medida que los días pasaban, mis esfuerzos por complacerla solo incrementaban mi agotamiento. Me sentía como un ratón en una rueda, corriendo sin llegar a ninguna parte. Y lo más doloroso de todo era que Brenda, quien había sido mi mayor apoyo durante tantos años, ahora parecía ser la fuente de mis inseguridades. Una noche, después de una discusión sobre dinero, me encontré sentado solo en la sala, mirando el techo. Me pregunté en qué momento habíamos llegado a esto. Recordé cómo habíamos empezado, cómo nos apoyábamos mutuamente en los momentos difíciles. Pero ahora, todo parecía ser una competencia, un constante tú debes hacer más. Y aunque entendía su punto, empezaba a preguntarme si alguna vez podría estar a la altura de sus expectativas. No quería rendirme, no quería que nuestro matrimonio se convirtiera en algo amargo. Pero también sabía que algo tenía que cambiar. Me prometí que encontraría la manera de hablar con Brenda, de hacerle entender cómo me sentía. Sin embargo, también necesitaba encontrarme a mí mismo en este proceso. El cumpleaños de Brenda se acercaba y yo estaba emocionado por hacer algo especial para ella. A pesar de que últimamente las cosas entre nosotros habían sido tensas, seguía siendo mi esposa y quería demostrarle cuánto la quería. Ahorré durante varias semanas para comprarle un bolso que sabía que le encantaría. No era de una marca de lujo, pero tenía estilo, calidad, y para mí, simbolizaba todo el esfuerzo que había puesto en ese detalle. Llegó el día. Invité a algunos amigos y familiares cercanos, y Brenda, como siempre, lucía radiante. Llevaba puesto un vestido que se había comprado hace poco, acompañado por un par de tacones altos que realzaban su elegancia. Yo estaba orgulloso de ella, aunque últimamente sentía que esa distancia entre nosotros se hacía más grande con cada día que pasaba. Durante la fiesta, una de sus compañeras de trabajo, Ana, llegó y se unió a la conversación. Ana trabajaba en la misma empresa que Brenda, y no pasaron ni 10 minutos antes de que empezaran a hablar sobre sus proyectos, metas laborales y ascensos. Traté de mantenerme interesado y sonreír mientras escuchaba, pero me sentía como un extraño en mi propia casa. En un momento, Ana soltó un comentario que me descolocó. Ay, amiga, ¿no te pasa que ya no necesitas a los hombres? Yo puedo comprarme todo lo que quiera, y no dependo de nadie. Brenda se rió y respondió rápidamente. La verdad sí, amor. No lo digo por ti, no te sientas mal, lo digo solo por esa típica dinámica de el hombre paga todo jajaja. Sonrió de manera despreocupada, pero ese comentario se quedó grabado en mi mente. Traté de no pensar demasiado en ello, pero no pude evitar sentir que algo en esa frase reflejaba un cambio en nuestra dinámica que me hacía sentir incómodo. La noche siguió, y cuando llegó el momento de los regalos, esperé ansioso a que Brenda abriera el mío. Ella desenvolvió cuidadosamente el paquete y sacó el bolso. «Qué bonito, amor», dijo, con una sonrisa cortés. Sin embargo, la emoción en su voz era tenue, casi ausente. Después de mirarlo unos segundos, agregó. «Está bonito, pero no creas que voy a cambiar esta bolsa por esa. Mira, esta es Gucci y me salió carísima. Tal vez en unas vacaciones use la tuya». Me quedé callado, sonriendo de forma automática mientras ella dejaba el bolso a un lado y seguía hablando con Ana. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era solo el hecho de que no apreciara el regalo, era la forma en que parecía trivializar mi esfuerzo. Cuando los invitados se fueron y quedamos solos en casa, no pude aguantar más. ¿Te gustó de verdad el bolso?, le pregunté, tratando de sonar despreocupado, aunque por dentro sentía que caminaba sobre hielo delgado. Sí, amor, está lindo. Hizo una pausa, mirándome mientras se desmaquillaba frente al espejo. Pero entiende, tengo esta Gucci, y pues no creo que algo lo supere. Esa respuesta, aunque sencilla, me golpeó fuerte. No era solo el bolso, era todo lo que venía detrás de esa actitud. Me acosté esa noche sintiéndome menospreciado,
como si mis esfuerzos nunca fueran suficientes. No podía evitar que los comentarios de Ana y la respuesta de Brenda resonaran en mi mente. ¿Había llegado al punto en que ella ya no me necesitaba? ¿Había dejado de valorar lo que aportaba, no solo económicamente, sino emocionalmente? La inseguridad y el resentimiento empezaron a acumularse, como una tormenta que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Esa noche, mientras Brenda dormía tranquila, yo me quedé despierto, mirando el techo. No podía evitar pensar que tal vez ella tenía razón en algunos aspectos. Tal vez no estaba haciendo lo suficiente, pero ¿eso justificaba que me hiciera sentir así? Sabía que tenía que hacer algo para aclarar lo que sentía. No podía seguir viviendo con esta sensación de inferioridad y resentimiento. Brenda y yo siempre habíamos sido un equipo, pero ahora sentía que estábamos jugando en lados opuestos del campo. ¿La solución sería hablar con ella? ¿O era momento de reevaluar mi lugar en esta relación? Lo único claro para mí era que algo tenía que cambiar, porque el hombre que yo era antes de todo esto parecía haberse perdido en el camino. Las últimas semanas habían sido una tortura. Brenda llegaba tarde a casa casi todas las noches, siempre con la misma excusa: trabajo. Al principio intenté creerle, pero con cada día que pasaba, mi confianza se desmoronaba un poco más. Su actitud había cambiado tanto que ya no parecía la misma mujer con la que me casé. Aquella noche, el olor a alcohol fue lo primero que percibí antes de escuchar el ruido de la puerta al cerrarse de golpe. Brenda había llegado completamente borracha. ¿Qué dirás ahora?, le pregunté, tratando de mantener la calma. También estabas trabajando, ¿no? Brenda soltó una risa sarcástica mientras se tambaleaba hacia el sofá. Pues sí, trabajando en mi futuro. Tal vez debería cambiar de aires y empezar a estar con alguien de mi nivel. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿De qué estás hablando, Brenda? ¿Cómo que de tu nivel? Ella me miró con una mezcla de desdén y burla, su voz cargada de resentimiento. De lo que oíste, Rodrigo. Ya no estamos al mismo nivel. Yo estoy muy por encima de ti, y tú solo estás estorbándome en mi camino. Mi incredulidad rápidamente se transformó en rabia. Cállate, Brenda. Estás diciendo estupideces porque estás borracha. Pero ella negó con la cabeza, apoyándose en el respaldo del sofá. No, esto es algo que quería decirte hace tiempo. Hizo una pausa, como si disfrutara el impacto de sus palabras. La verdad, vengo de una cita con mi jefe. Él sí es un verdadero hombre. Él puede darme la vida que merezco. Sentí como si el suelo se derrumbara bajo mis pies. Durante semanas había estado haciendo todo lo posible para salvar nuestro matrimonio. Había soportado sus comentarios hirientes, sus desplantes y su falta de respeto. Pero esto era demasiado. ¿Sabes? Lo supuse, le dije, mi voz cargada de una mezcla de tristeza y amargura. De verdad, qué tontas son algunas mujeres. Se creen la gran señora en cuanto ganan 3 pesos más que su hombre. Pero bueno, te felicito. No quise escuchar más. Me di la vuelta y caminé hacia nuestra habitación. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. Rápidamente metí unas cuantas prendas en una mochila, junto con mi cartera y mi teléfono. Mientras lo hacía, Brenda seguía en la sala, riéndose como si todo fuera un juego. Cuando pasé por la sala con mi mochila al hombro, ella me miró confundida. ¿Qué haces? Me voy, Brenda. Te dejo con tu verdadero hombre. Espero que te dé la vida que mereces. No esperé su respuesta. Cerré la puerta detrás de mí y salí de esa casa que, hasta hace poco, había considerado mi hogar. En la calle, bajo las luces de la ciudad. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro mientras caminaba sin un destino claro. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque finalmente había terminado con una relación que se había vuelto tóxica, y dolor porque aún amaba a la mujer que Brenda solía ser. Mientras caminaba, pensé en todo lo que había sucedido. Había hecho todo lo posible para ser un buen esposo, para apoyarla en su crecimiento profesional y para mantener nuestra relación a flote.
Pero al final, Brenda había cambiado. El dinero y el poder habían transformado a la mujer dulce y amorosa que conocí en alguien que apenas reconocía. Me detuve en un parque cercano y me senté en una banca. Saqué mi teléfono y llamé a un amigo cercano. Sabía que necesitaría un lugar donde quedarme esa noche, pero también sabía que necesitaría tiempo para procesar lo que había pasado. Esa noche, mientras trataba de dormir en el sofá de mi amigo, me prometí algo a mí mismo: nunca volvería a sacrificar mi dignidad por alguien que no me valorara. El amor es un compromiso mutuo, no una excusa para menospreciar al otro. A veces, el crecimiento de una persona no significa que deba dejar atrás a quienes la han apoyado. Pero Brenda había elegido ese camino, y aunque me dolía, sabía que también era mi oportunidad para empezar de nuevo. Tal vez era hora de trabajar en mi propio futuro, uno donde pudiera encontrar paz, respeto y, con suerte, alguien que supiera valorar todo lo que tenía para dar.